¿Qué pasó, mis queridos chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información alrededor del rebaño sagrado que prepara el partido ahora contra Querétaro de la jornada 3 del fútbol mexicano, que será el sábado en el Estadio Akron, 5 de la tarde. Chivas de Gabriel Milito buscando su tercera victoria en este inicio del Clausura 2026 y continuar esta lucha por el liderato con los Diablos Rojos del Toluca. Hoy en día el Toluca es el líder de la competencia solamente porque tiene más goles a favor. La diferencia de goles es la misma con Guadalajara. Ambos tienen 6 puntos, pero el Toluca tiene más goles anotados. Por eso el equipo del Turco Mohamed es el líder en estas primeras 2 jornadas. Pero se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana para los partidos que tendrán la próxima semana, el jueves 22 contra Panamá y el domingo 25 de enero contra la selección de Bolivia. Ambos partidos en calidad de visitantes serán allá en Panamá y allá en Bolivia, en esta primera concentración de la selección mexicana en año mundialista, muchachos. Y hay novedades con respecto a los jugadores del Guadalajara porque Javier El Vasco Aguirre convocó a 8 jugadores de Chivas, a 8 futbolistas del rebaño sagrado a esta convocatoria, esta concentración para los 2 partidos. Y hay diferentes ángulos, hay diferentes puntos de vista respecto de estos llamados, tomando en cuenta que prácticamente el 30% de la selección en esta ocasión está conformada por jugadores del Guadalajara. Chivas vuelve a ser base de selección mexicana después de mucho tiempo, aunque habrá también que considerar que estos partidos no son de fecha FIFA. Estos partidos no están en una ventana oficial de fecha FIFA, por lo cual los jugadores que militan en Europa no pueden ser considerados. Hablamos del caso de César Montes, Johan Vázquez, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Orbelín, Raúl y además los lesionados, Santi Jiménez, Alexis Vega, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Chino Huerta, en fin, no pueden ser considerados porque militan en Europa y que además tienen problemas físicos, así que pues esta concentración se tuvo que nutrir con elementos de la Liga MX, con el respaldo de los equipos del fútbol mexicano. Esos fueron los acuerdos que llegaron en la Asamblea de Dueños para respaldar a la selección mexicana en este torneo previo a la Copa del Mundo. Entonces, en estos juegos que no son fecha FIFA, los clubes aceptaron ceder a los futbolistas que Javier El Vasco Aguirre así lo decidiera. Y en el caso de Guadalajara son 8 elementos. ¿Cuáles son estos 8? El Tala Rangel. También está Richard Ledesma, que es de las novedades en esta convocatoria, porque se había hablado mucho de que si Richard había puesto condiciones o no para poder hacer el one-time switch, porque él ya había sido considerado por la selección de Estados Unidos en categorías juveniles. Entonces está el Tala, está Richard Ledesma, está Luis Romo, que veremos dónde lo usa Javier Aguirre, porque en Guadalajara juega como el líbero, pero la selección no juega con línea de 5. Está el Cotorro González, está Brian Gutiérrez, que es otra de las novedades, el mediocampista que llegó como refuerzo procedente del Chicago Fire. Está Brian Gutiérrez, está el Piojo Alvarado, anda también allá el Cuate Sepúlveda y también fue considerado, por supuesto, Armando La Hormiga González. Entonces son 8 los elementos que Javier El Vasco Aguirre consideró del Guadalajara para esta convocatoria. Ahora, ¿cómo está el cronograma? ¿Se van a perder algún partido de la liga? No. Estos futbolistas no se van a perder ningún partido de la Liga MX, aunque evidentemente afectará en el proceso de preparación para la jornada 4. ¿Cómo está el panorama en el calendario que viene? Este sábado Chivas va a jugar contra el Querétaro y va a poder contar con estos 8 elementos. Ellos reportarán el domingo con selección mexicana para realizar el viaje primero a Panamá. Vendrá el partido del jueves, luego será el domingo contra Bolivia y regresan a México para preparar la visita que Chivas tendrá contra el Atlético de San Luis. Tendrán prácticamente toda esa semana para preparar el duelo. Lo que afecta a Chivas en la planificación es que la siguiente semana que no hay partido, pues Milito no podrá contar con estos 8 elementos para realizar los trabajos de preparación antes de encarar al San Luis. Una semana, ya después que regresen tendrá prácticamente una semana para trabajar con ellos. Ahora, hay puntos de vista encontrados, ¿no? Entre los comentarios de la afición en redes sociales y por supuesto la visión que tiene cada una de las partes. Evidentemente del lado del Guadalajara, de la institución como tal de Chivas,
pues siempre ha existido un respaldo para la selección mexicana y eso no es de ahora, es desde hace muchos años o desde siempre. Lo recordamos hace 20 años, por ejemplo, Chivas perdió la posibilidad de jugar con equipo completo una semifinal de Copa Libertadores porque Ricardo Antonio Lavolpe utilizó a la base de Chivas para llevárselos a la Copa Confederaciones. Un año después, en el 2006, en la liguilla del 2006, ¿se acuerdan? Chivas perdió también a esa base que venía jugando con Lavolpe y la liguilla la jugó sin seleccionados, sin esos importantes, llegó hasta semifinales y se quedó a nada de avanzar a la final con aquel gol de Aquivaldo Mosquera que parecía era de Calero. Bueno, pero Guadalajara ha apoyado históricamente a la selección mexicana y en esta ocasión no es la excepción, con todo y que el equipo ha empezado muy bien y cerró el torneo pasado de buena manera y arrancó también de muy buena manera le están dando a Javier el Vasco Aguirre la posibilidad de que convoque a los que necesite, ¿no? Entonces, la postura de Chivas es muy clara, de apoyo total a la selección y lo reafirma permitiendo, digamos, pues estos convocados. Luego, la postura del entrenador de Gabriel Milito en una conferencia de prensa el torneo pasado, cuando también Chivas se quedó algún tiempo sin trabajar con los elementos de selección mexicana por el Mundial Sub-20 y convocatorias del microciclo, me acuerdo. Se le preguntó a Milito cómo había afectado este tema o si afectaba, y Gabriel fue muy enfático en que representar a la selección mexicana es de las cosas más importantes para los jugadores y que él respaldaba los llamados a selección nacional. Entonces, pues del lado de Milito, por lo que ha expresado, es que tampoco tiene inconveniente. Del lado de los jugadores, pues imagínense, ¿no? Disputar una Copa del Mundo para cualquier futbolista de cualquier nacionalidad es una de las grandes ilusiones y entonces pues desde el lado de los jugadores evidentemente estarán felices de ser considerados por Javier el Vasco Aguirre y tratar de mostrarse en estos dos partidos, insisto, tomando en consideración que no viajarán los que militan en Europa y además los que tienen problemas físicos. Entonces para cada uno de ellos, imagínense, para Richard Ledesma, ¿no? Para el Cotorro González, que tanto se había pedido el llamado y que en esta ocasión que Mateo Chávez no está, pues el Cotorro, Brian Gutiérrez, Sepúlveda, pues para todos. O sea, solamente los que ya tienen más experiencia ahí es el Tala y el Piojo Alvarado. Pero Romo otra vez está siendo llamado después de perderse varias concentraciones. Entonces, pues para los jugadores es importante. Ahora viene la parte de los aficionados, ¿no? Desde la afición, dado que hay, digamos, la afición no está contenta con lo que ha presentado la selección mexicana en los últimos 4 años, por lo menos, ¿no? Desde la eliminación de Qatar parece que hay esa relación tensa entre la afición al fútbol mexicano y no solamente del Guadalajara, sino de todos los equipos, del Cruz Azul, aficionados del América, del Toluca, en fin, de que cuando les llaman a sus jugadores hay esta situación de que híjole, no, porque nos los están quitando cuando, por ejemplo, Chivas está en un buen momento, ¿no? Y existe el riesgo de una lesión, de que físicamente pueda ocurrir algo con los jugadores considerados y entonces desde la parte del aficionado a los clubes hay esta barrera con la selección mexicana que de pronto no genera lo que generaba hace 20 años donde decías, bueno, pues si los convocan a selección, qué bueno, porque pues es la selección y tal. Hoy en día me parece que no existe esa parte de que digas, ay, qué bueno, porque es la selección. La mayoría de aficionados cuando ves las publicaciones dicen, pues ojalá que no los regresen lesionados, ¿para qué lleva tantos del Guadalajara? ¿Por qué Chivas permite que lleve a tantos cuando el equipo está funcionando bien? ¿Para qué lleva a tantos si a la mera hora en el Mundial van a terminar jugando los de siempre? Hay estos comentarios y son muy constantes en las redes sociales, tanto de selección mexicana como de Guadalajara o posteos que se realizan, ¿no? Entonces, pues sí, está a un lado donde el club, el entrenador y los jugadores están felices de ir a selección mexicana o dan las facilidades para que esto ocurra y del otro lado, el aficionado ya prefiere muchas veces que no sean llamados para que no terminen afectando al club al que le van, ¿no? Y esto pues va a pasar con la selección mexicana porque en la liguilla, recordemos que se va a jugar sin seleccionados. ¿Cuántos de estos 8 convocados por el Vasco Aguirre de Chivas tienen posibilidades reales de treparse al Mundial? Por lo que hemos visto, pues el Tala Rangel y el Piojo Alvarado. Los demás tendrán que picar piedra para tratar de subirse a ese barco, ¿no? En la lateral derecha, Richard Ledesma, pues tiene muchas opciones porque en esa lateral derecha
no ha habido uno que alce la mano como tal para ser inamovible en la selección mexicana. Entonces, pues Richard Ledesma, si le va bien, pues podría tener chances de ir al Mundial, pero no jugaría la liguilla, ¿no? Luis Romo, veremos dónde lo coloca el Vasco Aguirre, porque en la línea de 5 funciona muy bien con Milito, pero México no juega con esa línea de 5 y con selección Romo en el medio campo, quién sabe, ¿no? El caso del Cotorro González, que buscará aprovechar la ausencia de Mateo Chávez, que no puede ser llamado porque no es fecha FIFA. Brian Gutiérrez, ¿dónde lo va a poner? ¿Con quién va a competir ahí en el medio campo? ¿Será como un contención o más bien como un interior? Un tipo estará con Marcel Ruiz y con Gilberto Mora en la misma concentración, por ejemplo, ¿no? Veremos ahí. El Piojo, que parece que es de los que tiene que tener un buen torneo para afianzar su lugar, porque sí parecería que el Piojo tiene amarrado el boleto al Mundial, pero no está tan seguro el Piojo Alvarado. Tiene que mostrar más también en su equipo. Y de los delanteros, La Hormiga y Sepúlveda están considerados. Aquí me parece que si Raúl se mantiene bien, Santiago se recupera del tobillo, pues habrá un espacio para otro centro delantero y estará entre Berterame, La Hormiga y el cuate Sepúlveda. Me parece que de entre Hormiga y Sepúlveda pues solamente iría uno, y eso si no prefiere a Berterame. Entonces, esas son las perspectivas que tienen los seleccionados del Guadalajara para esta ocasión. Ojalá que les vaya bien y ojalá que regresen físicamente bien, que no ocurra una lesión, que regresen, que disfruten, que se muestren, ¿no? Evidentemente, y que regresen a Chivas sanos y salvos, por decirlo de alguna manera, y ya después encarar el partido contra el Atlético de San Luis, que será la jornada 4. Es decir, insistir con ese tema, no se van a perder partidos estos 8 seleccionados, ¿no? Entonces, pero sí el aspecto físico pues es diferente porque son viajes, porque son entrenamientos intensos con selección nacional. No es lo mismo que una semana más tranquila como la van a tener el resto de los que no viajan o de los que no fueron convocados. Y bueno, pero regresarán para preparar el partido de la jornada 4 contra el Atlético de San Luis. Muchachos, y finalmente, hablando de uno de los seleccionados, La Hormiga González se puso a hacer la tarea porque en una publicación que hizo en su Instagram, en una historia, ahí subió, era publicidad, pero se observa que estaba viendo el partido del Querétaro contra los Xolos de Tijuana, que ganaron los Xolos. La Hormiga González analizando qué es lo que puede hacer, cómo causarle daño a la defensa de los Gallos Blancos en el partido que Chivas tendrá este sábado. Muchachos, por lo pronto la información que tenemos, ya lo saben, cualquier novedad nos volvemos a conectar, cuídense mucho.